El sol de California brillaba intensamente sobre el Paseo de la Fama de Hollywood, donde un grupo de trabajadores esculpía la estrella que alguna vez brilló con el nombre de James Monroe. Los turistas se reunieron, teléfonos grabando la eliminación sin precedente. 6 años antes, había estado de pie fuera de ese cine, con mi mano en mi barriga hinchada, extendiéndome hacia el hombre que creía que me amaba. «Por favor, James», había suplicado mientras los flashes estallaban a nuestro alrededor. Había levantado la mano de manera despectiva, su voz resonando para que los fans adolescentes pudieran oír. No sé quién es esta mujer. ¿Cómo pasamos de ese momento de humillación a este acto de justicia? Todo comenzó con una sola carpeta que encontré en los archivos de la biblioteca. Antes de comenzar, pongo mi corazón en estas historias, porque son importantes. Tu suscripción me motiva y me permite compartir estos viajes que significan tanto. Gracias por estar aquí. Nunca planeé convertirme en la mujer que derribó a James Monroe. Hace 6 años, yo era solo Emma Wright, periodista de entretenimiento para Spotlight Magazine, asignada a cubrir el estreno de Deadline, el thriller de acción destinado a consolidar a Monroe como el niño dorado de Hollywood. Las instrucciones de mi editor eran claras. Consigue algo personal, Emma. Los lectores quieren conocer al hombre detrás de la sonrisa. Asentí, aferrando mi credencial de prensa mientras revisaba mentalmente las preguntas que había ensayado en el espejo de mi baño esa mañana. La alfombra roja brillaba bajo el atardecer de Los Ángeles, mientras las estrellas desfilaban con ropa de diseñador que valía más que mi salario anual. Me encontraba en el foso de prensa, apretujada entre fotógrafos con lentes más largos que mi brazo y blogueros, que tuiteaban frenéticamente cada levantamiento de ceja de las celebridades. Había entrevistado a docenas de celebridades antes, manteniendo la distancia profesional que mi mentora Sara me había inculcado. No son tus amigos, me había advertido sobre un café el año pasado. En el momento en que olvides eso estás acabado en este pueblo. Recordé cómo me miró sobre su taza, con los ojos serios. Especialmente las como Monroe. Hay rumores, Emma. Historias que no salen en los periódicos. Me había reído de eso. Sara era de la vieja escuela, paranoica con los oscuros rincones de la industria. Además, yo era diferente. Tenía integridad, límites, y absolutamente ningún interés en convertirme en otro cliché de Hollywood. Entonces James Monroe me miró directamente y todo cambió. Ni siquiera debería haberme notado. Las estrellas como Monroe típicamente miraban más allá de los periodistas, ofreciendo frases ensayadas mientras buscaban rostros más importantes. Pero mientras avanzaba por la línea de prensa, sus ojos se encontraron con los míos. «No me estás preguntando sobre mi rutina de ejercicios», dijo, deteniéndose en mi lugar. «Eso es refrescante». Mi pregunta, cuidadosamente preparada sobre la complejidad moral de su personaje, había llamado su atención. Mientras las cámaras parpadeaban a nuestro alrededor, sugirió algo sin precedentes. Una entrevista formal después del estreno. Esa primera entrevista en el vacío restaurante del hotel se extendió de los 30 minutos programados a 3 horas. James pidió un postre que no comí y se inclinó hacia adelante cuando hablaba, como si mis preguntas sobre narración y motivación de personajes fueran las cosas más fascinantes que jamás había escuchado. «La mayoría de la gente solo quiere saber sobre acrobacias y secretos de dieta», dijo, bajando su voz a un tono confidencial. «¿Realmente te importa el trabajo?». 3 entrevistas más siguieron ese mes. Cada vez, la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba más. Me decía a mí misma que era para el perfil. Mi editora estaba encantada. «Esto va a ser material de portada, Emma». Pero Vanessa de la sección de noticias levantó una ceja cuando mencioné nuestra 4ª reunión. «Solo ten cuidado», dijo ella, organizando archivos en su escritorio sin mirarme. Estuvo esa maquilladora en su última película. Y la asistente de producción antes de eso. Desestimé sus preocupaciones como chismes de la industria. Para nuestra 6ª reunión, ya no nos encontrábamos para entrevistas. La primera noche que volví a su casa, todavía llevé mi grabadora, manteniendo la apariencia de profesionalismo. Se quedó en mi bolso. 2 meses después, la prueba de embarazo de plástico tembló en mis manos. 2 líneas rosas aparecieron, claras como titulares. Me senté en el suelo del baño durante 1 hora, mi mente corriendo entre el terror y una extraña, inesperada alegría. James había hablado sobre querer una familia, algún día.
sobre ser diferente de su propio padre ausente. Cuando respondió a mi llamada y le pedí que nos encontráramos antes de su gran estreno, su voz sonó cálida. Por supuesto, cariño. No puedo esperar a verte. Le creí. El recuerdo aún arde como ácido. Me quedé fuera del teatro, vestida con el vestido azul en el que había gastado demasiado dinero, esperando donde James me había dicho que lo encontrara. Mi estómago se revolvía con nervios y los primeros síntomas del embarazo. El artículo que había escrito sobre él acababa de ser publicado con respuestas entusiastas. Todo se estaba juntando a la perfección. La multitud del estreno se aglomeró alrededor de la entrada del teatro. Los fanáticos adolescentes se agolpaban contra las barricadas, aferrándose a carteles con el rostro de James. Los guardias de seguridad mantenían un perímetro mientras las estrellas llegaban en coches relucientes. Cuando James salió de su SUV negro, la multitud rugió. Él saludó, esa sonrisa perfecta brillando bajo las luces. Entonces me vio. Algo cambió en sus ojos, tan sutil que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero había estado estudiando esos ojos durante meses. Me había despertado con ellos en innumerables mañanas. Lo que vi no era sorpresa ni felicidad, era cálculo. Aún así, di un paso adelante, una mano tocando instintivamente mi estómago. «James», dije, mi voz casi perdida en la emoción de la multitud, «necesito hablar contigo sobre algo importante». No bajó la voz cuando respondió. De hecho, la subió ligeramente, asegurándose de que los aficionados cercanos pudieran escuchar cada palabra. «Lo siento, pero te conozco». Su rostro se dispuso en una confusión ensayada. «¿Eres de la prensa?» El calor de la vergüenza me subió por el cuello. «James, soy yo». Emma dio un paso deliberado hacia atrás, levantando la mano en un gesto de alto que quedaría perfecto en las fotografías de mañana. «Mira, aprecio el apoyo de los fans, pero afirmar que me conoces personalmente es cruzar una línea». Un guardia de seguridad apareció a su lado. James se inclinó, lo suficientemente alto para que los fanáticos cercanos pudieran escuchar. «Esta mujer me está acosando. Ha estado enviando cartas a mi casa». Los adolescentes cercanos miraban fijamente, con los teléfonos grabando todo. Uno le susurró al otro, y escuché la palabra «loco» flotar en el aire. «Sabes que eso no es cierto», dije con la voz quebrándose. «James, estoy embarazada». Su risa fue la peor parte. Una diversión ensayada, lista para la cámara, con el toque justo de molestia preocupada. «Y estoy seguro de que George Clooney es el padre», dijo, provocando risas entre los espectadores. Mientras la seguridad lo alejaba, un fotógrafo capturó mi humillación. Mañana, el tabloide presentaría mi rostro manchado de lágrimas bajo un titular sobre fanática delirante expulsada del estreno de Men. Lo que las fotos no mostrarían. Mi teléfono vibrando con un mensaje de mi editor. «Sus servicios ya no son necesarios. Despeja tu escritorio mañana». O el guardia de seguridad, que me dio su tarjeta después de escoltarme fuera del teatro, susurrando, «No eres la primera, ¿sabes?». No tenía idea entonces de cuán importantes se volverían esas palabras. 6 años pasaron como un accidente de coche en cámara lenta. El primer año fue el peor, embarazo mientras solicitaba trabajos frenéticamente, puertas cerrándose antes de que pudiera explicar. Mi nombre se había vuelto tóxico en el periodismo de entretenimiento. La historia tejida por el equipo de publicidad de James me pintó como una fan inestable que había fabricado una relación para avanzar en mi carrera. Me mudé 3 horas al norte, a mi ciudad natal de Oakdale, donde la gente no seguía el chisme de las celebridades con tanta devoción. Mi hijo Jake nació con la barbilla y los ojos de James, un recordatorio diario del que no podía escapar. Guardé mi título de periodismo y conseguí un trabajo en la biblioteca local, colocando libros y ayudando con las solicitudes de investigación. La ironía no se me escapó. Había pasado de escribir historias a organizar las palabras de los demás. Jake se convirtió en un niño curioso y de buen corazón que amaba a los superhéroes y hacía preguntas cada vez más difíciles sobre su padre. Creé una ficción sobre un hombre que no sabía de él, lo cual no era del todo una mentira. Por lo que yo sabía, James se había convencido de que el embarazo no era real, solo otro detalle en la narrativa de acosador que había creado. Mientras tanto, su estrella seguía en ascenso. Me estremecía cuando su rostro aparecía en las portadas de las revistas en la caja del supermercado,
O cuando Jake señalaba emocionado los carteles de las películas, sin ser consciente de la conexión. 3 blockbusters más, 2 nominaciones al Oscar y un desfile constante de novias hermosas. La máquina James Monroe seguía avanzando sin control. Entonces llegó el día que cambió todo. Estaba organizando los archivos periódicos de la biblioteca cuando lo encontré. Un pequeño artículo de hace 15 años sobre una asistente de producción llamada Mia, que había presentado una queja contra un actor no nombrado antes de abandonar repentinamente el caso y dejar la industria. El detalle que me heló la sangre: había trabajado en Breakthrough, la primera gran película de James. Algo hizo clic en mi mente. La tarjeta del guardia de seguridad, que había guardado todos estos años en una caja de recuerdos dolorosos. Su nombre era Robert, y cuando llamé al número, me sorprendió que me recordara de inmediato. Me preguntaba si alguna vez llamarías, dijo. Ha habido más desde ti. Nos encontramos en un diner cerca de la carretera. Robert había llevado un registro, fechas, nombres, posiciones, mujeres que habían tenido relaciones con James, luego descartadas cuando se volvieron inconvenientes. Algunas embarazadas, otras, todos efectivamente silenciados a través de NDAs, sobornos o humillaciones públicas cuidadosamente orquestadas como la mía. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Mi hermana, dijo simplemente, era una extra en su segunda película. Nadie le creyó tampoco. Pasé el mes siguiente en una frenética investigación, utilizando mis habilidades bibliotecarias para hurgar en archivos, publicaciones en redes sociales y registros públicos. Diane, la jefa de la biblioteca, notó mi obsesión pero no hizo preguntas. Solo me dio acceso adicional a las suscripciones de bases de datos. Lo que sea que estés buscando, me dijo, deslizándome una llave a la sala de archivos. Espero que lo encuentres. El patrón era innegable una vez que empecé a buscar. Al menos 7 mujeres en 12 años. Después de que cada relación terminaba, las mujeres desaparecían de la industria mientras la carrera de James seguía ascendiendo. Su poderosa agencia, conexiones en los estudios y un arreglador llamado Maxwell Grant aseguraron que las quejas desaparecieran y las reputaciones fueran destruidas. Encontrar a las mujeres resultó ser un desafío. Algunas habían cambiado de nombre, se habían mudado, reconstruido sus vidas. La primera que accedió a reunirse conmigo fue Sofía, una ex maquilladora. Nos sentamos en un parque mientras su hija jugaba cerca, una niña con ojos familiares que parecía tener unos 10 años. Nunca dejé de estar enojada, confesó Sofía, observando a su hija en los columpios. ¿Pero qué se supone que debía hacer? Su abogado lo dejó claro: luchar y perderlo todo. 3 mujeres más se unieron a nuestras conversaciones secretas. Todas tenían historias similares: encanto, manipulación, abandono, amenazas. 2 tenían hijos. Todos habían firmado acuerdos de confidencialidad bajo presión, pero como señaló Melissa, una ex asistente de dirección, no pueden hacer cumplir un acuerdo que encubre un patrón de explotación. Estaba construyendo el caso meticulosamente cuando ocurrió el casi accidente. James vino a Oakdale para filmar escenas de su última película. La producción tomó el centro de la ciudad durante una semana. Mantuve a Jake en casa, aterrorizada por un encuentro fortuito, pero un día tenía una cita con el médico que no podíamos perder. Casi chocamos con James fuera de la cafetería, junto al edificio médico. Estaba rodeado de un equipo, riendo a carcajadas. Jake, que había visto sus películas en casa de amigos a pesar de mis reglas, jadeó al reconocer a la estrella de cine. James miró el rostro emocionado de mi hijo, luego a mí, un destello de confusión, pero sin reconocimiento. 6 años y la maternidad me habían cambiado lo suficiente como para volverme invisible para él. El momento en que se dio la vuelta sin mirar a su propio hijo solidificó mi determinación. Esto ya no se trataba solo de mi humillación. Se trataba de Jake, la hija de Sofía, el hijo de Melissa, niños creciendo sin reconocimiento mientras su padre interpretaba papeles heroicos en la pantalla. Esa noche llegó a mi apartamento un sobre anónimo. Dentro, correos electrónicos internos del estudio discutiendo la situación de Monroe y estrategias para manejar a las mujeres que hacen reclamaciones en su contra. Una nota decía simplemente: no todos en la industria apoyan esto, sigue investigando. Miré los documentos, con el corazón latiendo con fuerza. Alguien conectado al círculo íntimo de James
Me había entregado una prueba contundente. La pregunta ahora no era si tenía suficiente evidencia, era lo que planeaba hacer con ello. Las mujeres formaron una alianza poco probable. Nos reunimos en salas de estar y cafés tranquilos, comparando notas y construyendo una línea de tiempo que abarcaba toda la carrera de James. Lo que comenzó como 7 historias creció a 11 a medida que la noticia se difundía cautelosamente a través de redes de susurros. Melissa se convirtió en mi aliada más cercana. Su hijo Ethan ahora tenía 10 años, nacido de una relación con James durante su primera película importante. Había sido una prometedora asistente de dirección hasta que el embarazo puso fin a su carrera. Ahora dirigía un restaurante y veía a su hijo desarrollar los gestos de James sin nunca haber conocido a su padre. Algunas noches todavía veo sus películas, confesó Melissa durante una sesión de estrategia nocturna en mi apartamento. Ethan se parece tanto a él, me digo a mí misma que lo hago por mi hijo, para que pueda ver la mitad de sí mismo en la pantalla. Pero tal vez todavía no estoy completamente libre. Entendí perfectamente. A pesar de todo, quedaba un eco de la conexión que había sentido el hombre que creía que James era. Desenredar la verdad de la manipulación era un proceso continuo. Nuestro avance llegó cuando Sofía sugirió pruebas de ADN para los niños. Es una evidencia concreta que no pueden discutir, señaló ella. 3 de nosotros estuvimos de acuerdo, yo, Sofía y Melissa. Los resultados confirmaron lo que ya sabíamos, proporcionando pruebas documentadas de la paternidad que James había negado. Tuvimos cuidado, sabiendo a lo que nos enfrentábamos. El intermediario de James, Maxwell Grant, tenía una reputación de eficiencia despiadada. 2 veces noté una SUV negra estacionada cerca de la biblioteca, desaparecida cuando me acercaba. Mi correo electrónico fue hackeado, archivos misteriosamente corrompidos. Sofía recibió una oferta de trabajo en el otro lado del país, que reconoció como una táctica para alejarla de nuestro grupo. Las apuestas se hicieron claras cuando a Melissa le entregaron documentos de custodia alegando que era una madre no apta, a pesar de que James nunca reconoció la existencia de Ethan. El mensaje era obvio: retrocede o enfréntate a las consecuencias. Nos retiramos temporalmente, nos reagruparemos. Contacté a mis viejos colegas del periodismo, pero encontré las puertas aún cerradas. Un antiguo colega me advirtió fuera de récord. La historia sobre esa actriz que lo acusó de acoso el año pasado, su problema con las drogas que de repente salió en los titulares, completamente fabricado. Harán lo mismo contigo, pero peor. Entonces llegó el momento que cambió nuestro enfoque. Jay, ahora en kindergarten, llegó a casa emocionado por una visita a su clase. Una reportera local, haciendo una historia sobre educación. Preguntó cosas como tú solías hacer, mamá, dijo mordiendo una manzana en la mesa de la cocina, cuando contabas historias para revistas. Nunca le había explicado completamente mi antigua carrera, solo que solía escribir para ganarme la vida. Su comentario inocente encendió una idea. Al día siguiente visité la oficina del periódico local y pregunté por Rebecca Winters, la reportera de educación. Era más joven de lo que esperaba, probablemente recién salida de la escuela de periodismo, con ojos brillantes que aún no habían aprendido el cinismo de la industria. Tengo una historia, le dije. No sobre educación, algo más grande. Ella escuchó escépticamente al principio, luego con creciente interés mientras describía lo que habíamos descubierto. Cuando terminé, se recostó, girando su bolígrafo entre los dedos. Esto sería enorme, dijo ella. Puede ser el inicio de una gran carrera o el final de una, dependiendo de cómo vaya. Conozco los riesgos, respondí. Todos lo hacemos. Rebecca tenía ambición y conexiones en publicaciones más grandes que su periódico local no podía ofrecer. Ella aceptó ayudar a desarrollar la historia para enviarla a un medio nacional, conocido por su periodismo de investigación. Trabajamos durante semanas, documentando cada afirmación, construyendo un caso irrefutable. Las mujeres compartieron detalles dolorosos. Rebecca los verificó de manera independiente. Juntas creamos una narrativa no solo sobre James, sino sobre todo un sistema diseñado para proteger a hombres rentables a expensas de las mujeres. El día en que completamos el borrador, James anunció su compromiso con la querida de América, la actriz Lily Barnes. Su entrevista conjunta describió su romance de cuento de hadas y sus planes para formar una familia. Verlo interpretar al hombre de familia devoto,
Mientras sus propios hijos crecían sin padre, cristalizó todo lo que estábamos combatiendo. Luego vino la carta de cese y desistimiento de los abogados de James, de alguna manera al tanto de nuestro trabajo no publicado. La última línea me heló las venas. También aconsejamos a su cliente que la continuación de estas falsas acusaciones podría afectar su actual acuerdo de custodia. Estaban amenazando con llevarse a Jake. La carta debería haberme aterrorizado hasta el silencio. En cambio, tuvo el efecto contrario. Después de años de sentirme impotente, su amenaza despertó algo feroz e inamovible dentro de mí. Habían ido tras mi hijo la misma persona cuya existencia habían negado. Esto ya no se trataba de exposición o justicia. Esto era guerra. Rebecca tampoco vaciló. Tienen miedo, dijo ella. Estudiando el documento legal, no amenazarían si no tuvieran miedo de lo que tenemos. Tomamos una decisión audaz. Acelerar en lugar de retirarnos. Rebecca tenía conexiones en The National Examiner, una publicación con recursos para resistir la presión legal. Su antiguo profesor editaba su equipo de investigación. En cuestión de días, había organizado una reunión. Elliot Barnes, sin relación con la prometida de James, era un periodista veterano con cabello canoso y ojos que habían visto todos los trucos de la industria. Revisó nuestra evidencia en una sala de conferencias con las persianas bajadas. Su rostro no revelaba nada hasta que leyó la última página. Esto es exhaustivo, dijo finalmente. Pero entienden lo que sucede cuando esto se publique. Vuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Todos asentimos. Habíamos discutido poco más durante semana. La preparación fue meticulosa. El equipo legal del examinador revisó cada reclamación. Se contactaron fuentes adicionales. Se organizó seguridad para cada mujer involucrada. Lo más importante, nuestros hijos fueron protegidos. Reubicaciones temporales con familiares de confianza. Ausencias escolares explicadas como vacaciones. Robert, el guardia de seguridad que me había ayudado primero, proporcionó la pieza final. Un video de seguridad de un evento de la industria mostrando a James acorralando a una joven asistente de producción. Su actitud amistosa pública desapareciendo cuando no había cámaras presentes. El contraste entre sus dos caras fue impactante incluso para mí. La noche antes de la publicación, Lily Barnes anunció una sorpresa en su compromiso. Estaba embarazada. El momento no podría haber sido planeado mejor por el equipo de James, estableciéndolo como un padre expectante lleno de alegría, contrarrestando preventivamente nuestra narrativa. Me senté en mi apartamento temporal, viendo el anuncio en la televisión. Jake se estaba quedando con mis padres bajo el pretexto de un fin de semana especial de abuelos. Mi teléfono sonó. Melissa, ¿estás viendo esta actuación?, preguntó, con ira entrelazada en su voz. Está usando a otra mujer, a otro niño, como escudo. No funcionará esta vez, dije, con una convicción que me sorprendió. A las 5:00 am, el artículo se publicó. Depredador de Hollywood. Las mujeres que James Monroe dejó atrás. Mi nombre apareció primero en la línea de autor, seguido por el de Rebecca, mi regreso al periodismo documentando mi propia peor experiencia. Al amanecer, mi teléfono no dejaba de sonar. Al mediodía, el publicista de James emitió una declaración llamándonos mentirosos que buscan fama y fortuna. Para la tarde, 3 mujeres más se habían presentado con historias similares. El ajuste de cuentas había comenzado. La historia explotó como una bomba en las noticias de entretenimiento. Nuestro exposé cuidadosamente investigado incluía testimonios de 11 mujeres, documentación de paternidad y una cronología que revelaba el patrón de comportamiento de James a lo largo de 15 años. El Examiner siguió con actualizaciones diarias a medida que más mujeres se presentaban. El equipo de James lanzó un contraataque inmediato. Su publicista emitió declaraciones cuestionando nuestros motivos, sugiriendo un intento coordinado de extorsionar dinero antes de su boda. Sus abogados amenazaron con demandas por difamación contra todos los involucrados. Amigos de la industria se unieron a él con declaraciones sobre su carácter. He conocido a James durante años, le dijo un director a Entertainment Tonight. Esto no coincide con el hombre que conozco. El público inicialmente parecía estar dividido. James había cultivado su imagen cuidadosamente durante años. La estrella encantadora y hecha a sí misma que apoyaba a organizaciones benéficas para niños y visitaba hospitales. En línea, los trolls nos atacaron ferozmente,
llamándonos buscadores de atención y cosas peores. Dejé de leer los comentarios después del primer día. A través de todo, Rebecca fue mi ancla. Esto es exactamente cómo siempre se desarrollan estas historias, dijo durante nuestra llamada diaria de estrategia. Primero la negación, luego el asesinato de carácter, luego el control de daños. Solo necesitamos mantenernos firmes. Lily Barnes se mantuvo al lado de James, con los ojos llorosos en un programa matutino. Estas acusaciones son desgarradoras, dijo, con la mano protectora sobre su estómago. James está encantado de convertirse en padre. Estas mujeres están tratando de empañar el momento más feliz de nuestras vidas. La ironía era casi insoportable. Melissa me llamó inmediatamente después de la entrevista, casi sin palabras de rabia. Convertirse en padre, ya es padre 3 veces. La María comenzó a cambiar cuando Robert, ahora revelado como nuestra fuente, proporcionó imágenes de seguridad adicionales que mostraban el comportamiento de James con las mujeres en eventos de la industria. El contraste entre su persona pública y sus acciones privadas se volvió imposible de ignorar. Luego vino un apoyo inesperado desde dentro de la industria. Una actriz veterana que había trabajado con James publicó: «Creo a estas mujeres. Vi las señales de advertencia en el set, pero me quedé en silencio. Eso se acaba hoy». Un director que anteriormente había defendido a James retractó su declaración. Las productoras comenzaron a poner en pausa silenciosamente los proyectos con James. El golpe final vino de una fuente inesperada. El asistente personal de James desde hace mucho tiempo contactó al Examiner, proporcionando correos electrónicos que detallaban cómo James le había instruido a manejar a las mujeres embarazadas que hacían reclamaciones de paternidad. En la víspera de los premios del Sindicato de Actores de Pantalla, donde James estaba nominado a Mejor Actor, recibí una llamada de alguien que nunca esperé. Sarah, mi ex-mentora que me había advertido sobre James hace años. «Hay algo que necesitas saber antes de mañana», dijo ella. «Algo que debería haberte dicho hace años». Los premios del Sindicato de Actores de Pantalla se transformaron de una celebración en un ajuste de cuentas. No había planeado asistir, pero la llamada de Sarah cambió todo. Como antigua mentora de James y ahora editora de entretenimiento en una de las publicaciones más influyentes de la industria, poseía información que completaba nuestro rompecabezas. «Maté una historia sobre James hace 7 años», confesó. «Un artículo de fondo que conectaba las quejas de 3 mujeres. Su equipo amenazó nuestros ingresos publicitarios y cedí. Cuando empezaste a salir con él, intenté advertirte sin revelar lo que sabía. He lamentado mi silencio cada día desde entonces». Sarah organizó credenciales para mí, Rebecca, Melissa y Sofía para asistir a los premios. Nuestra presencia no se trataba solo de confrontación, sino de visibilidad. Estos espacios nos habían excluido, nos habían convertido en cuentos de advertencia. Ahora estábamos regresando a nuestro propio ritmo. La alfombra roja se sentía surrealista, destellos de cámaras y preguntas gritadas, diseñadores que de repente nos ofrecieron vestidos, productores expresando apoyo que habían ignorado nuestras llamadas semanas antes. El instinto de autopreservación de Hollywood estaba cambiando de lealtades a medida que aumentaban las pruebas. Dentro, la tensión era palpable. Las celebridades que habían hecho declaraciones apoyando a James ahora evitaban el contacto visual. Su prometida Lily había cancelado su aparición, citando molestias del embarazo. El asiento a su lado permanecía conspicuamente vacío. Durante los cortes comerciales, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. James se reunió con su agente y publicista en una conversación urgente. Los poderosos de la industria que anteriormente lo rodeaban mantenían una cuidadosa distancia. Cuando nuestro grupo entró al baño, las conversaciones se detuvieron abruptamente. La categoría de mejor actor se acercaba. James ajustó su corbata, preparado para cualquier resultado, un discurso victorioso o una digna derrota, ambos coreografiados para reconstruir su imagen. Lo que no anticipó fue el sobre que se le pasó al presentador justo antes de la categoría. La presentadora, una actriz que había trabajado con James en 2 películas, abrió el sobre y se detuvo. Su momentánea vacilación decía mucho. «Antes de anunciar este premio», dijo desviándose del teleprompter, «quiero reconocer el valor de las mujeres que dicen la verdad sin importar las consecuencias». La cámara se dirigió a nuestro grupo. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados.
Cuando se anunció el nombre de otro actor en lugar del de James, los aplausos tenían una nota inconfundible de finalización. Pero el verdadero punto de inflexión llegó después de la ceremonia. El Governor's Ball debería haber sido el refugio de James, personas del sector que entendían la rehabilitación de imagen, la protección de activos valiosos. En cambio, al entrar, fuimos testigos de algo extraordinario. La multitud alrededor de James se había reducido a solo su equipo principal. Cuando se acercó a un grupo de ejecutivos, se apartaron con suavidad. Un jefe de estudio que lo había defendido públicamente ahora no podía mirarlo a los ojos. El reino cuidadosamente construido de James se estaba desmoronando en tiempo real. Entonces, llegó la confrontación que había temido y necesitado durante 6 años. James se acercó a nuestro grupo, su publicista siguiéndolo ansiosamente detrás. «Esta vendetta ha ido demasiado lejos», dijo, con una sonrisa tensa y voz baja para evitar ser escuchado. «Has tenido tu momento. Nombra tu precio». Melissa dio un paso adelante primero. «Mi hijo tiene 10 años, juega baloncesto y le encanta la ciencia. Te has perdido de todo». Sofía añadió. «Mi hija preguntó por qué su padre finge que no existe. ¿Qué precio arregla eso?» No dije nada al principio, solo mantuve su mirada. El hombre que una vez me convenció de que era especial antes de desecharme sin dudarlo. El padre que había pasado junto a su propio hijo sin un atisbo de reconocimiento. «No hay suficiente dinero en el mundo», dije finalmente. «Esto no se trata de pago, se trata de la verdad». Su publicista intentó apartarlo, pero James lo apartó, la desesperación rompiendo su pulido exterior. «Estás destruyendo todo», siseó. «Años de trabajo, toda mi carrera». «No», lo corregí. «Lo hiciste tú solo, una mujer a la vez». Cuando se dio la vuelta para irse, Rebecca dio un paso adelante. «Señor Monroe, el Spinner publicará mañana documentación de su intermediario detallando pagos para silenciar a mujeres. ¿Le gustaría comentar?» Su rostro confirmó la verdad antes de que pudiera formular una negación. Cualquier control de daños que hubiera planeado se desmoronó en ese momento. 2 días después, la Cámara de Comercio de Hollywood convocó una reunión de emergencia. El titular de Los Angeles Times lo decía todo. Se considera acción sin precedentes para la remoción de la estrella de Monroe. La industria que había protegido a James durante años, ahora no podía distanciarse lo suficientemente rápido. Su agencia lo dejó caer. Las productoras invocaron cláusulas de moralidad. El ajuste de cuentas se extendió más allá de James, a quienes lo habían habilitado. Ejecutivos renunciaron, publicistas hicieron declaraciones sobre aprender y crecer. Sarah publicó su propio reportaje titulado «Las historias que matamos», sobre el fracaso del periodismo en proteger a las mujeres de los hombres poderosos. 6 semanas después de que se publicó nuestro artículo por primera vez, la decisión se hizo oficial. Por segunda vez en la historia, una estrella sería retirada del Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia de remoción en realidad no fue una ceremonia en absoluto. Sin discursos, sin fotógrafos, solo trabajadores esculpiendo silenciosamente el nombre de James en una mañana de martes. Aún así, la noticia se propagó rápidamente, atrayendo a turistas y reporteros al sitio. Me paré al otro lado de la calle con Jake, ahora de 6 años y comenzando a entender partes de nuestra historia. Melissa y Sofía se unieron a nosotros con sus hijos. Juntos, vimos la manifestación física de la responsabilidad, el polvo de concreto, levantándose desde donde el legado de James estaba siendo borrado literalmente. ¿Es ahí donde estaba el nombre del hombre malo?, Jake preguntó. Su inocencia era a la vez desgarradora y esperanzadora. Alguien que tomó malas decisiones, corregí suavemente. Y ahora hay consecuencias. El espacio vacío dejado atrás significaba más que la caída de James. Representaba cada silencio roto, cada mujer creída, cada sistema de protección desmantelado. El camino desde ese devastador momento, fuera del teatro, hasta esta vindicación, nos había costado a todos muy caro. Privacidad, seguridad, partes de nosotros mismos que no pudimos recuperar. Pero habíamos ganado algo más valioso, la verdad reconocida, la justicia servida, y lo más importante, nuestras voces restauradas. Rebecca se unió a nosotros, con su cuaderno en mano como siempre. Había sido contratada por el Examiner, su carrera ascendiendo tan rápidamente como la de James había caído. «¿Qué sigue?», preguntó,
dirigiendo la pregunta a todos nosotros. Sarah me había ofrecido un puesto investigando historias similares en la industria del entretenimiento. Melissa estaba organizando una red de apoyo para mujeres silenciadas por hombres poderosos. Sophia había comenzado a dar charlas en escuelas de periodismo sobre la responsabilidad en la información. En cuanto a mí, miré hacia abajo a Jake, cuyos ojos, tan parecidos a los de su padre, no contenían ni un ápice de la calculadora crueldad que eventualmente había descubierto en James. En cambio, brillaban con curiosidad y amabilidad. Seguimos adelante, dije simplemente, tomando la mano de mi hijo mientras nos alejábamos del espacio vacío hacia lo que viniera después. Ese es el final. ¿Qué habrías hecho en la situación de Emma? ¿Quedarte en silencio o luchar por justicia? Tus pensamientos son importantes para mí. Si quieres más historias poderosas como esta, suscríbete. Haz clic para descubrir nuestro próximo viaje inolvidable.